Hola, muy feliz día. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Feliz día, muy feliz día. Hoy te traje un temazo, hoy te traje un temón. Te va a explotar la cabeza. Feliz día. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Hoy vamos a hablar de lo que es comunicarnos, dar testimonio, expresarnos y poder también ayudar a otros en el proceso del camino del despertar. ¿Por qué les digo que esto es tan interesante? Porque a través de nuestra experiencia y a través de la comunicación superior también podemos ayudar a otros en el proceso del despertar. El negocio del ego es mantener a la gente en un proceso lineal. Y el hecho de la comunicación, de la sabiduría trascendente, hace que muchos seres puedan despertar en el camino espiritual. Lo hablamos en los programas, por eso es tan interesante. Hoy lo vamos a hablar, lo vamos a observar desde la psicología extraterrestre. Hoy vamos a hablar y vamos a hacer una observación desde la psicología de la conciencia extraterrestre. ¿Por qué es tan importante hacer una observación de las creaciones que se fueron dando en diferentes ciclos, en diferentes eras del planeta Tierra? Y el hecho de observar nos va a sacar de esos patrones terrestres, de esos patrones culturales y sociales que fueron implantados en diferentes ciclos del proceso terrestre para que nosotros quedemos varados en esos procesos de creencia. Por eso es tan importante hacer una observación desde los procesos superiores para poder abrir la mente a una sabiduría superior. Conocer viene de ser, conocer viene de saber el ser, de comunicarse con la conciencia, de comunicarse con procesos superiores. Disciplinarse, o sea, ser disciplinado, viene de la comunicación y la conexión de la comunicación de Dios, de mantenerse conectado a la frecuencia de Dios. Pero el negocio del ego es que justamente los seres que están en proceso del despertar o queden varados o queden distraídos o piensen que el hecho de estar introspectivos no los lleve a un proceso expansivo o de expresión o de comunicación. Miren, en muchos textos sagrados y muchas prácticas tienen que ver con el hecho de hacer una introspección, de retrotraerse para poder comunicarnos con nuestro interior y poder sanar en el proceso más profundo de nuestra esencia, de nuestro conocer, de nuestro saber. Pero el hecho de poder expresarlo es algo que la luz lo avala, porque es un proceso por el cual la luz necesita, los ángeles y guías necesitan representantes en la tierra de una sabiduría trascendente, de un conocer trascendente, de un saber trascendente. La luz, los ángeles, los dioses, los seres de la ultraconciencia necesitan seres que puedan expandir la conciencia y ayudar a otros en el camino del despertar, porque es un proceso trascendente. Eso es un proceso trascendente, pero a veces el ego te hace creer que para poder ser un ser espiritual tenemos que mantenernos retrotraídos y no conectarnos o no comunicarnos con otros. Por eso es tan importante, por eso es trascendente la observación a través de patrones lumínicos, a través de la conexión con los ángeles, a través de la conexión con los guías. El hecho de poder entender a dónde está orientado el proceso de la observación de cómo se comporta el ego en lo que es el comportamiento terrestre, nos va a poder llevar a entender por qué es tan importante mantenerse disciplinado en la conciencia o ser buscador permanente de la sabiduría superior y mantenernos conectados a frecuencias superiores como faros, mantener prendida la llama, el fuego del Espíritu Santo, que nos va a dar la sabiduría trascendente a un nuevo nivel de conciencia, a un nuevo paradigma de conciencia. Entender y saber
observar cómo es el comportamiento egoico que se da en la Tierra y que fue implantado en diferentes niveles de conciencia y en diferentes ciclos, en diferentes eras. Grandes seres, maestros, yogis, maestros de la metafísica, nos han enseñado que ellos han venido a la Tierra para poder dar la sabiduría correcta, porque los seres en el plano terrestre necesitaban esa sabiduría para despertar. Por eso es tan importante y es muy interesante observar y trascender los caminos del despertar. El ego mantiene a los seres en procesos lineales, por eso la sabiduría es ultra abundancia, por eso la sabiduría es ultra conciencia, por eso la conexión permanente al ser, la conexión a los ángeles, la conexión a los guías, la ciencia del saber, la ciencia espiritual, trae procesos trascendentes, y justamente el ego es el que se encarga de generar este tipo de parates, porque es algo que está hecho adrede por el sistema. Si todos los seres podrían mantener el proceso superior de sabiduría, esos patrones egoicos, culturales y sociales se irían disolviendo de a poco. El hecho de que los seres mantengan patrones terrestres y los mantengan en vivencias terrestres hace que el ser quede varado en patrones culturales, sociales, de creencia, de cultura, de sociedad. Y eso es lo que hay que trascender. Lo hablamos en otros programas. Hoy quería abordar este tema desde la psicología extraterrestre. ¿Por qué es tan importante hacer una observación de lo que son las creencias sociales, culturales y terrestres? ¿Y por qué es tan importante poder conectarnos a frecuencia de sabiduría trascendente? Porque esto es lo que nos va a ayudar a evolucionar la conciencia y los va a ayudar a generar un patrón de origen extraterrestre para que ustedes tengan herramientas en el proceso del camino espiritual. Justamente el ego lo que hace es que ustedes se retrotraigan y que queden varados en algún proceso que tiene que ver con el hecho de no poder compartir la sabiduría, o no poder expresarse, o no dar testimonio de aquella sabiduría que puede ser trascendente para que otros puedan evolucionar. El saber, el conocer, el entender, el ser disciplinado en la conciencia del ser, los va a ayudar a expandir la conciencia, los va a ayudar a que puedan elevarse por sobre las creencias terrestres y entender, lo vuelvo a decir, que las creaciones que se fueron haciendo en el plano terrestre, en diferentes ciclos, en diferentes eras, fue para que muchos seres pudieran trascender esos patrones terrestres e ir por una sabiduría superior, e ir por una conciencia trascendente, porque el alma trascienda, porque el espíritu despierte, y poder mantenerse en la sabiduría permanente, en la conciencia, en el saber, en la ciencia del espíritu, en la ciencia extraterrestre. ¿Por qué? Porque justamente la información trascendente, la información de ultraconciencia, es justamente la energía que trae cambio profundo. Justamente los programas de ultraconciencia, justamente los programas de luz, generan una trascendencia en el saber, en el conocer, para que muchos seres que han quedado con bloqueos mentales, con bloqueos en alguna parte de su sistema, puedan abrirse a la conciencia del ser. Y eso es algo que nosotros también estamos experimentando. Eso es algo que nosotros también estamos experimentando para conectarnos con la frecuencia del ser. Es trascendente que aquellos seres que mantienen la comunicación angélica, que mantienen la comunicación espiritual, que enseñan, que expresan o que dan testimonio, pueden ayudar a muchos seres a que despierten en el camino espiritual.
Pero les vuelvo a repetir, el negocio del ego es hacerte creer que ser espiritual tiene que ver con retrotraerte y solamente mantener esa frecuencia, porque ser expansivo, ser expresivo, ayudar con testimonios y ayudar a otros en el empuje, en el caminar del proceso espiritual, puede hacer que muchos seres comiencen a activar su luz, comiencen a activar el amor divino que no es terrestre, comiencen a conectarse con una sabiduría trascendente en el proceso del ser, en el proceso del saber, del conocer, del entender, y elevar la conciencia para poder conectarse a la sabiduría superior nos puede llevar a un proceso trascendente de poder evolucionar. Aquellos seres que quedan retrotraídos o piensan que ser espiritual tiene que ver con retrotraerse, es solamente para ir hacia adentro, conectarse al ser, conectarse al origen, poder bajar sabiduría de luz, poder hacer una conexión desde la luz, como un proceso normal, como ir a bañarse y volver, como comer una fruta y volver. Entonces, ese proceso de ir hacia adentro es para tomar sabiduría, para tomar saber, para poder entender y después expresarnos, expandirnos en la conciencia, para que muchos seres puedan tomar ese mensaje, puedan escuchar esa sabiduría, puedan expandir su mente y puedan cambiar su vida a un proceso de trascendencia. Si el ego los tiene tomado en alguna frecuencia de su sistema, los va a mantener varados porque el ego necesita esa energía. O sea, es muy importante que esto se pueda observar desde la sabiduría superior, desde la conciencia, desde la psicología de la conciencia extraterrestre, para que podamos entender, porque nosotros también estamos haciendo un proceso de saber, de conocer, de trascendencia de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y el hecho de retrotraernos para después ir a un proceso superior tiene que ver con el compartir la sabiduría, la abundancia, la opulencia y la riqueza. Es un regalo que está dado por seres superiores para que puedas despertarte, chorlito. O sea, la luz, los ángeles y los guías te dan lo que ellos venden. Dios te da lo que vende. Dios te da sol, sabiduría, experiencia. Dios te da energía vital. Dios te da abundancia, riqueza, sanación perfecta. Dios te da aquello que ellos venden. Pero el ser humano todavía no comprende que no se les dará aquello que el ser de luz, que los ángeles, que los seres de la ultraconciencia no venden. Por eso el ser no entiende que lo que ellos, o sea, que el hecho de pedir desde un patrón terrestre, o sea, desde un patrón de origen terrestre o de origen astral, está conectado a esas frecuencias astrales. La luz de Dios vende luz, los ángeles venden luz, los ángeles venden expansión de conciencia, sabiduría extraterrestre, no venden ego. Por eso es tan importante que se pueda comprender a dónde están orientadas las emociones y la tecnología del ser. Por eso hay que hacer una observación para que el ego no te distraiga, para que el ego no te confunda, para que el ego no genere estos procesos. Y les vuelvo a decir, porque en la clase anterior, en el programa anterior también lo dije, y lo vamos a repasar. El gran negocio del ego es hacerte creer que no existe, porque de esa manera puede generar patrones de bloqueo en las mentes, en algún sistema del cuerpo, para que se frene el despertar espiritual, para que se frene el trascender, o sea, la trascendencia del saber. La ciencia, la conciencia y la ciencia de la espiritualidad, la ciencia del espíritu de luz, hace que el cuerpo, la mente y el alma se mantengan en una trascendencia de saber, en una trascendencia de ser. Y la provocación del ego tiene que ver con frenar el saber, el conocer y el avance en tu camino espiritual.
en tu conciencia espiritual, en tu conciencia del ser. Esto es trascendente porque si se hace una observación de cómo se manifiesta el ego en lo que es el plano terrestre, trascenderlo, evolucionar esos patrones terrestres, esos patrones culturales, esos patrones sociales, va a hacer que podamos evolucionar y el espíritu comienza a recibir latidos superiores de la conciencia de las galaxias. Y ahí es donde es importante observar, porque esto hace que el espíritu pueda tomar cada vez más energía y se puede evolucionar en procesos superiores. Bien, es muy importante entender que Dios es ciencia, que Dios es espíritu real, que Dios es con la ciencia, que Dios es sabiduría ultraconsciente. Y si nosotros podemos entender esto, nos vamos a dar cuenta que los procesos superiores de conciencia están alineados en la trascendencia del ser, en la trascendencia de saber, en mantenernos en el camino de la luz, en mantenernos en caminos espirituales. Por eso es tan importante. Cuando ustedes comienzan a despertar, van a observar que las cosas no son como se ven a grandes rasgos. Y despertar es algo trascendente, evolucionar es trascendente, conocer, saber y conectarse al origen superior, a la energía superior. Para los ángeles y para ustedes es un proceso superior. Es algo que nos ayuda grandemente en el camino del alma y del espíritu. Cuando el espíritu recibe latidos de la conciencia, latidos de la galaxia, es porque está comenzando a despertar. Y como es una energía ultra inteligente, el espíritu lo que hace es se despierta cuando empatiza. Esto lo expliqué la clase pasada, en el programa anterior. Cuando la energía, cuando el espíritu empatiza con esa energía que recuerda, que conoce, que sabe que existe, comienza a tomar frecuencia de luz, comienza a conectarse a procesos superiores. Cuando el espíritu comienza a conectarse con esa sabiduría, ahí es donde comienza a despertar, porque todos dicen, ¿pero qué es despertar al ser? ¿Qué es conocer el ser? ¿Qué es despertarse a la conciencia? ¿Qué es saber qué es eso? Yo no entiendo. ¿Qué es despertarse? ¿Es despertarse y ya está? Y este es un ejemplo. El espíritu real, el espíritu que nos conecta a esa frecuencia de origen, de galaxias, de extraterrestres, de luces, de guías, de maestros, de energía vital, esa energía inteligente comienza a despertar, se los vuelvo a decir, porque empatiza con ese saber, con esa sabiduría superior y comienza a ser un pulso de vida. Y eso es despertar. Y ese espíritu real, esa movilización energética, se ancla en nosotros o se conecta con nosotros porque nos ayuda a entender en planos más bajos de conciencia qué es lo que se está vivenciando. Por eso es trascendente entender cómo funciona el sistema y cómo funciona la movilización del ego dentro del plano terrestre, porque el ego justamente lo que quiere es que el ser no despierte. Por eso levanta la bandera de la ignorancia o de la carencia o de mantener a la gente en planos bajos. El hecho de vibrar alto y el hecho de mantener una vibración elevada tiene que ver con mantenerse conectado a la frecuencia del ser. Y el ego es lo que baja la frecuencia. Los procesos egoicos son los que bajan la frecuencia. Por eso es tan importante entender esto. Y nosotros también estamos haciendo un proceso evolutivo trascendente. Estamos empezando a entender cómo funciona, empezando a entender la conexión ultraconsciente, la energía superior, los parámetros de conciencia superior. Por eso es tan importante hacer una observación desde una psicología no terrestre y estar conectados con frecuencias de otros niveles nos ayuda al camino del despertar.
Por eso es tan importante salir de la vergüenza, salir de los temores, salir de los miedos, salir del que dirán, salir de todas esas emociones momentáneas que se dan en un momento porque el ego genera que esas emociones se mantengan alimentadas. Pero si yo, al estar conectado a la frecuencia de los ángeles, disuelvo esas emociones, puedo entender que la divinidad, los ángeles, los seres de luz, lo que necesitan son seres que puedan expresar la conciencia justo en el planeta que está en proceso de camino del despertar, que está en proceso evolutivo. Por eso es tan importante que entiendan el proceso de sabiduría superior. La mente animal es justamente lo que hace que los seres frenen su camino al despertar, salir de la mente animal, salir de los procesos animalescos, salir de las emociones terrestres, va a permitir que el cerebro pueda expandirse y conectarse a frecuencias superiores, conectarse a patrones de origen lumínico. Ya lo hablamos en programas anteriores, pero hoy quería hablar esto con ustedes que me pareció sumamente interesante. Ojo con esto, que el ego no los confunda, porque ir hacia adentro, conectarnos a la frecuencia del ser y comenzar a sanar en nuestro cuerpo, mente y alma a través de las herramientas, dones, carismas y todo lo que traemos como regalos por haber seguido el camino espiritual en diferentes ciclos, en diferentes eras, o porque traemos un camino o un registro de conciencia. De mantener esos procesos de luz hace que podamos avanzar en el camino espiritual. Pero justamente ir hacia adentro, tomar conciencia, conectarnos a la divinidad, conectarnos a los ángeles y volver y ser expansivos y poder dar testimonio o poder expresar o compartir esa sabiduría que tenemos, que experimentamos con los ángeles a través de la comunicación, a través de la comunicación extraterrestre, a través de la comunicación con ángeles, con guías y maestros y canalizaciones y sabiduría que tomamos de otros maestros encarnados, también es expresarlo y compartirlo. Porque les vuelvo a repetir, el negocio del ego es que eso que hay latente para expandir, para saber, para compartir, se mantenga ahí y no salga. Por eso es tan importante ser expansivo, por eso es tan importante dar testimonio, por eso es tan importante enseñar, aprender y ser expresivo en aquello que puede ser una información trascendente, y justamente el ego lo mantiene en procesos astrales para que no salga. Les vuelvo a repetir, el negocio del ego es mantener a los seres en un proceso lineal, o sea, tercera dimensión, o sea, el astral alto, pero sigue siendo astral. Entonces, como el ser humano todavía no entiende sobre el sistema superior, necesita herramientas permanentes para conectarse al ser. Porque el ego baja la frecuencia dimensional, son parámetros de conciencia, son bandas de frecuencia. Y esto es algo que nosotros también experimentamos, esto es algo que también nosotros como maestros estamos experimentando en la conciencia del ser. Y ayudar a los seres que están en proceso del camino del despertar es importante, porque esos mensajes pueden ser trascendentes para que despierten, para que se desbloqueen, para que tomen energía, conciencia y luz, para que puedan evolucionar en el camino al ser. Es muy importante ir hacia adentro, les vuelvo a repetir, es muy importante ir hacia adentro, retrotraernos en nuestro interior para conectarnos con frecuencias de luz, para hacer silencio y escuchar la voz de Dios, de los ángeles, de la conciencia de Dios Padre Madre, de tu ángel guía, de seres superiores. Y después volver y ser expansivos, compartirlo, perder la vergüenza, ser comunicadores, expresarse, enseñar, hablar con otros
Si todavía no son maestros, hablar con otros, conectarse a través de la comunicación, hablar de temas espirituales, porque eso puede hacer que muchos seres puedan comenzar a conectarse a frecuencias superiores y conectarse a ángeles, a guías, a maestros, a seres superiores que pueden conectarse a la frecuencia del ser. Y perder los temores a la hora de expresarse, de comunicarse, de querer conectarse con la divinidad, para poder conectarse a frecuencias de luz. Por eso es tan importante. Pero les vuelvo a repetir, el negocio del ego es que vuelvas, o sea, que caigas a procesos astrales. Y la luz lo que hace es darte luz, es darte pulso de energía, es darte energía permanente en la conciencia, para que puedas expresarte y comunicar y puedas ayudar a otros en el camino del despertar. Más allá de nuestro permanente conocer y saber, y también de conectarnos con nosotros mismos para trascender nuestra alma y nuestra conciencia. Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Esta es la primera parte. Te espero en la segunda parte. Feliz día. Bendiciones, luz y sabiduría siempre. Gracias.